Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. Hemos venido realizando nuestro caminar por la doctrina social de la Iglesia y en particular por el magisterio social. Este caminar ha reafirmado la hipótesis de que la doctrina social de la Iglesia es un estilo de vida. También ha reafirmado el hecho de que la doctrina social de la Iglesia nace del encuentro, como decía San Juan Pablo II, entre las circunstancias concretas de la vida social y el Evangelio. Así hemos recorrido ya distintas etapas históricas de cómo se va generando el pensamiento social de la Iglesia y ese estilo de vida que sostiene la doctrina social como un modo de ser cristianos en el mundo. Ahora nos vamos a dedicar a conversar sobre los teólogos del siglo XVI y esta evolución a través de los siglos irá confirmando que los cristianos y cristianas a lo largo del mundo vamos preguntándonos sobre ¿qué puede aportar el reinado de Dios a una sociedad más fraterna, justa y solidaria? En el siglo XVI, primero en las universidades de Alcalá, de Henares y de Salamanca en España, y después en otros centros teológicos, se vivió una renovación del pensamiento, uno de cuyos más importantes propulsores fue el dominico Francisco de Vitoria, quien vivió entre 1492 y 1546. En la medida que la reflexión teológica había estado dominada por el nominalismo durante el siglo XV, con el término nominalismo nos referimos al problema de la relación entre conocimiento y realidad, la que es mediada por palabras y conceptos comunes y universales que nos sirven para expresar la realidad particular. El nominalismo impugnaba el conceptualismo, la prioridad de lo ontológico, de lo universal por sobre lo particular, lo experimentado aquí ahora. Prefería la física a la metafísica y criticaba el lenguaje porque no reproducía la realidad particular. Con ello se abrió un amplio cauce a la subjetividad y a la libertad y a valorar la experiencia particular sensible. Estos teólogos, al hacer teología consultando la Suma Teológica de Santo Tomás, a la que ya nos referimos en episodios anteriores, vuelven a una reflexión más metafísica preocupada de conocer los grandes problemas y desafíos de su tiempo y de responder a ellos. Desarrollan un pensamiento racional, metafísico, capaz de asomarse a las nuevas realidades, como Francisco de Vitoria lo hace con respecto a la conquista española de las Indias, y como Luis de Molina lo realiza en relación a las nuevas modalidades comerciales y financieras. Su reflexión estuvo marcada desde el Concilio de Trento por la controversia con los reformados en torno a la interpretación de la Escritura, los sacramentos, el rol del papado. Se intensificó el control sobre la reflexión de los cristianos para evitar posiciones doctrinales contrarias a la fe católica. Los grandes teólogos que influyeron en este tiempo fueron los dominicos Francisco de Vitoria, Melchor Cano, quien vivió entre 1509 y 1560, Domingo Soto, quien vivió entre 1494 y 1570, Domingo Báñez, quien vivió en 1528 hasta 1604, y los jesuitas Francisco Suárez, Francisco de Toledo y Luis de Molina. Como ya hemos hecho en otros episodios anteriores, vamos a referirnos al contexto sociohistórico, reseñando los hitos más relevantes del siglo XVI. Este es el tiempo del ensanchamiento del mundo con el descubrimiento de América, con el primer viaje alrededor del mundo y con los viajes e intercambio comercial con África y Asia. Es también el siglo de la aventura científica, donde Copérnico, Kepler y Galileo colocan las bases de la gran revolución científica que dará origen a la física mecánica y a cambiar el paradigma con que se pensaban las relaciones entre la Tierra y los astros. Es además el tiempo del humanismo renacentista, de la lucha de Lutero y los reformados contra el papado y la Iglesia Católica, con su secuela llamada Contrarreforma. Es un tiempo marcado por el predominio de España sobre el mundo gracias al rey Carlos V y a Felipe II, y a la lucha por el equilibrio de poderes, cuya batuta la lleva primero Francia y en la segunda mitad del siglo la Inglaterra de la reina Isabel. Así nos vamos a referir a realidades como los nuevos horizontes geográficos y comerciales. Un grupo de pioneros y aventureros se arriesgaron a explorar mares y tierras hasta entonces desconocidos para Europa,
marinos y soldados junto a misioneros y comerciantes al servicio de los reinos de España y Portugal se embarcaron en frágiles y pequeños navíos iniciando una epopeya colonizadora, cultural y comercial que difícilmente haya tenido parangón en la historia. Así, Cristóbal Colón abría la ruta para colonizar América, un nuevo continente desconocido, creyendo que hacia el occidente más cercano a Oriente y que conseguiría un camino más corto para llegar a las Indias, bajo el supuesto de la redondez de la Tierra. También se atrevieron a viajar hacia las Indias, bordeando la desconocida costa de África. Fue lo que hizo Vasco da Gama, y Hernando de Magallanes fue el primero que le dio la vuelta al mundo. Con África y Asia, el interés era el comercio. Con América fue, además del comercio, una empresa de conquista y colonización, y también de cristianización del mundo, que no se pueden separar los tres procesos porque son partes de un único proceso social, cultural, económico, político, religioso que se vivió. Así, entre los años 1500 y 1600, Europa vivió una verdadera revolución comercial por el intercambio de bienes y productos con los nuevos mercados de Oriente y de América. Conocieron y apreciaron materias primas nuevas, como la caña de azúcar, las papas, el maíz y las especies, pero fundamentalmente fueron la cantidad de oro y plata enviadas desde las colonias de España la que a través de esta aumentó la demanda de bienes en Europa, elevando los precios. Estos se cuadriplicaron entre 1501 y 1601. Aunque prestar bienes o dinero, colocando por ello un interés, era considerado usura y por lo tanto un pecado, el sistema de préstamos, anticipos, créditos creció de modo que en el siglo XVI, que se convirtió en una avalancha que la Iglesia Católica no pudo detener. Entre los pensadores reformados, Calvino declaró lícito el cobro de intereses por los préstamos, mientras que Lutero estaba en contra. El centro comercial se desplazó del mar Mediterráneo hacia el Atlántico. Amberes y Lyon se convirtieron en grandes centros comerciales y financieros. Se comienza a usar letras de cambio y el Estado emite bonos de deuda pública. Además, se desarrollan formas de financiar operativos comerciales tratando de eludir la condena oficial católica al cobro de intereses. Así se arrienda dinero, tal como se arrienda una casa, o se forma sociedad en la que se comparten los riesgos. No solo se produjeron cambios económicos y sociales, también geográficos, sino que también hubo un cambio de paradigma, pasando del geocentrismo, es decir, la Tierra colocada en el centro, al heliocentrismo. El centro lo ocupa el Sol. La ciencia, desde la física hasta la medicina y la astronomía, seguía siendo el estudio, la repetición y el desarrollo de lo que Aristóteles, Hipócrates, Claudio Ptolomeo habían escrito. El gran salto que repercutió en el desarrollo de la ciencia nueva se dio en la comprensión y estudio de la relación de la Tierra con los astros. Para la astronomía griega, la Tierra era un cuerpo inmóvil y fijo, y en torno a ella giraban 9 esferas concéntricas, a las que estaban unidos la Luna, el Sol y los 5 planetas conocidos, así como las estrellas. En la última esfera giraba el primer motor, que lo hacía de este a oeste cada 24 horas, y alrededor de este universo finito estaba el lugar de los dioses, el Empirio. Para armonizar la teoría con la observación de los movimientos de los planetas, se postuló una serie de epiciclos o movimientos circulares dentro del movimiento de cada círculo, lo que hizo cada vez más compleja la explicación. Así fue como el sacerdote Nicolás Copérnico, quien vivió entre 1500 hasta 1543, postula que se explica mejor los movimientos de los planetas si se postula que la Tierra gira alrededor del Sol. Johannes Kepler, quien vivió hasta el año 1630, fundamentó con mejor precisión matemática la hipótesis de Copérnico, dando origen a las 3 leyes. El movimiento de los planetas es elíptico alrededor del Sol. Su movimiento no es uniforme, sino que se acelera o desacelera según la distancia al Sol, y existe una relación entre el tiempo de la órbita alrededor del Sol y la distancia al Sol. Fue Galileo Galilei quien vivió entre 1564 y 1642, que además era pintor, músico, metafísico, matemático, físico notable, partiendo de la creencia común de que Dios había creado el mundo de manera matemática, fue el mayor defensor de la veracidad de la hipótesis de Copérnico, lo que le costó la condena de la Santa Inquisición en 1633 y la retractación pública de sus afirmaciones. La leyenda dice que después de su abjuración habría afirmado "Eppur si muove", es decir, y sin embargo se mueve. Otro cambio importante tiene que ver con el humanismo renacentista, que hunde sus raíces en Petrarca, en Dante, en donde lo que hicieron
posible la renovación del interés por los grandes clásicos griegos y latinos. Se ensalza al individuo, se valora a todo ser humano, la belleza, el arte, las proporciones, el movimiento y la luz. Exalta la naturaleza y busca el placer de vivir. El hombre, todo ser humano es único e irrepetible y debiera ser poeta, filósofo, sabio, político, escritor, atleta. Fomenta a través de las universidades el amor por el conocer y avivar la curiosidad intelectual. Ya a inicios del siglo XVI, lo más importante que sucedía en los países europeos tenía que ver con la imprenta, por lo que se reduce el precio de los libros y se difunde con mayor rapidez el conocimiento y el saber. La primera mitad del siglo XVI es el tiempo de la construcción de la Basílica de San Pedro y de las esculturas, pinturas y obras de arte de Leonardo da Vinci, de Rafael Sanzio, de Miguel Ángel, de Alberto Durero, y la segunda mitad es el tiempo de los clásicos de la literatura universal como Montaigne, Miguel de Cervantes, Lope de Vega y Shakespeare. Ulrich von Hutten, un humanista alemán que vivió entre 1488 y 1523, escribió: ¡Qué siglo! ¡Qué erudición! Es una verdadera delicia vivir adquiriendo tanta sabiduría. Los hombres viven espiritualmente adelantados. ¡Oh barbarie! Toma una cuerda y prepárate a morir. Otro de los movimientos intelectuales, sociales y espirituales que se vivió en el siglo XVI fue el de Reforma y Contrarreforma. Los humanistas, junto con despertar el interés por los estudios clásicos y por el valor de la persona humana, insistieron en restablecer la base evangélica de la fe cristiana, criticando el conceptualismo teológico, el dominio a veces abusivo del clero sobre los fieles y las políticas de Roma. Es así como aparece Martín Lutero, quien vivió entre 1475 y 1546, un monje agustino, profesor de teología. Fijó sus tesis en la iglesia de Wittenberg, siguiendo la costumbre de publicitar las tesis a defender en una confrontación pública. Él quería reformar la iglesia, y su posición pasó de problemas de disciplina eclesiástica, como la querella por las indulgencias, a temas dogmáticos, como la justificación del hombre por la sola fe, porque el hombre es pecador, el valor de la Biblia, palabra de Dios como fundamento esencial de la iglesia y de la relación con Dios. Por el lado católico, los anhelos de reforma eclosionaron en la creación de nuevas congregaciones religiosas, como las de los oratorianos de San Felipe Neri, los capuchinos inspirados en San Francisco de Asís, las ursulinas dedicadas a la enseñanza, la reforma del Carmelo emprendido por Santa Teresa de Jesús y la fundación de la Compañía de Jesús por San Ignacio de Loyola, dedicada al apostolado misionero, la enseñanza y la espiritualidad en la acción. La figura del Papa Pablo III fue muy importante porque eligió a personalidades importantes como cardenales, convocó el Concilio de Trento, que realizó 3 sesiones entre 1545 y 1563, expuso claramente y firmemente la doctrina católica y fortaleció la figura y el poder del Papa. Y si ponemos un rato la mirada en la situación política, hay una tendencia creciente a consolidar estados fuertes, grandes y con gobiernos absolutistas. Es lo que hacen España, Portugal, Francia e Inglaterra, mientras Italia sigue dividida. Los gobiernos fueron expansionistas buscando aumentar su influjo y poder. Este es el siglo de la diplomacia, del equilibrio de poder y del auge y decadencia de España como primera potencia. El equilibrio de poder implica aliarse con otra potencia aún enemiga para contrarrestar el poderío de España. Francia no teme aliarse con los turcos, con tal de quitarle espacio a Carlos V, e Isabel de Inglaterra se alía con Francia, con los insurgentes holandeses, con los piratas que asolan el comercio hispano con sus colonias. España, con Carlos V, quien vivió entre el año 1500 y 1558, y Felipe II, quien vivió entre 1556 y 1598, dominó la política del siglo XVI. No solo es España, sino Nápoles, Milán, Países Bajos lo que dominan, pero sin lograr darle unidad a tan disímil conjunto de lenguas y culturas. El siglo XVI es el siglo de Nicolás Maquiavelo, quien vivió entre 1469 y 1527, escritor y político florentino, quien fue secretario del Consejo de Gobierno y tuvo a su cargo el Ministerio de Guerra. Escribió El Príncipe como apoyo para que estuviera dispuesto a usar los medios eficientes para lograr y mantener el poder sin consideraciones sobre su moral. El fin justifica los medios sería su lema en este libro. La guerra era el medio mejor y más importante para imponer las ideas propias sobre los demás, además de las guerras de conquista con las colonias de América y las guerras religioso-políticas contra los turcos, a los que se venció en Lepanto en 1571, el escenario de las guerras fueron ciudades de Italia en la primera mitad del siglo. Se las disputaron entre Francia y España, y en la segunda mitad el levantamiento de los Países Bajos contra España, apoyados por Inglaterra. La guerra siempre ha sido cruel,
pero en este tiempo se tomaban prisioneros si se esperaba pago de rescate. De lo contrario, era preferible pasar a los enemigos por las armas. Esta práctica también solía extenderse a los civiles. Los españoles introdujeron la costumbre de liberar prisioneros, con la promesa de no volver a combatir a los vencedores. La práctica de robar, saquear y violar las ciudades tomadas fue relativamente generalizada. Contra estas prácticas levantará su voz Francisco de Vitoria.